Bueno, chicos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a terminar la segunda parte del cálculo de todas las tuberías todas las tuberías hidráulicas para una edificación. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que habíamos hecho en la clase pasada. Bueno, el proyecto que habíamos hecho es una casa de 90 metros, de más de 90 metros cuadrados, la cual constaba realmente de dos niveles con 5 recámaras en total, el patio de servicio en la segunda planta, y como datos que requeríamos, queríamos la demanda total diaria ya preestablecida, valor de 3,611,25 litros al día. Necesitábamos las dimensiones de la cisterna, ancho, largo y altura. Necesitábamos la altura del tinaco, la distancia de la tubería desde la cisterna al tinaco, que era 13,125 metros. Se iban a ocupar para esta edificación un tinaco de 1,100 litros y una potencia de bomba de 3 cuartos o de 560 watts. Teniendo en cuenta esos datos y agregando la información que tenemos en esas diapositivas, calculábamos primero el diámetro de la toma. El diámetro de la toma es la demanda total diaria, los 3,611,25 litros por día, entre 86,400, que son los segundos que tiene un día. Al eliminar las unidades, que fue día con día, automáticamente obtenemos que vamos a necesitar, que vamos a tener un flujo total o necesario de 0,04179 litros por segundo. Ya teniendo en cuenta bien este valor, ya podemos nosotros obtener cuál es el diámetro de la tubería, que serían raíz cuadrada de 1273,2 por el valor del flujo. Y pues lo obtuvimos y nos dio por lo menos una tubería de 7,29, disculpe jóvenes, 7,2943 milímetros, lo que corresponde a una tubería de por lo menos, si vamos a ocupar PVC, CPVC, PPR, cobre, por lo menos una tubería de media pulgada, porque la tubería de media pulgada tiene por lo menos 12 milímetros en la cédula interna. Y para el caso de tubería ramal, la tubería ramal viene en tubería de 3 octavos, entonces podríamos ocupar una de 3 octavos porque son 9 milímetros en la parte interior. Este era el cálculo de la toma domiciliaria. La segunda tubería era el cálculo de la subida de agua fría. La subida de agua fría, en este caso, tomábamos los datos que nos indicaban en los primeros cálculos que hicimos hace unas semanas, y nos decían cuánto teníamos de demanda, de cuánto teníamos de potencia de la bomba y la longitud. Teníamos una potencia de bomba, vamos a poner aquí, teníamos una potencia de bomba de 3 cuartos o 560 watts y teníamos una longitud de la tubería de 13,125 metros. Con estos datos, entonces, nosotros podríamos obtener directamente cuánto va a ser el diámetro de la tubería o de la subida de agua fría. Esta tubería, que es la subida de agua fría, corresponde a la tubería que va a ir desde la bomba hasta el tinaco. Entonces, en este caso, nos colocamos en donde tenemos la tubería. Tenemos una tubería de 560 watts o de 3 octavos, perdón, una bomba. Esta es la fila que vamos a seguir de acuerdo a los datos de la bomba. Y ahora sí, ya cómo se elige es en base a la longitud. Como la longitud que tenemos, los 13,125 son menores a 14, como son menores a 14, entonces la tubería corresponde al primer valor que nos presenta la tabla, que sería de
1 pulgada. Repito, como el valor de 13.125 es menor a 14, entonces el diámetro de la tubería sería igual a 1 pulgada. Si el resultado este hubiera estado entre 14 y 16.5, si hubiera estado entre 14 y 16.5, entonces el resultado hubiera sido 3/4 de pulgada. Para poder calcular la bajada, de agua fría, ahora viene una parte importante que se conoce como unidad mueble, algo que ya ustedes se habían hecho el favor de leer la semana pasada. Era precisamente este punto que nos decían de que todos los valores de todos los muebles sanitarios se toman en base al lavabo privado, el lavabo donde normalmente nos lavamos las manos, boca y demás que utilizamos en el baño. Un baño de este tipo tiene una unidad mueble. Una unidad mueble es un flujo mínimo, es un flujo de agua que puede ser mínimo, normal o máximo. Si es mínimo, es porque se está gastando 63 milésimas de litro por segundo, lo que serían 63 mililitros por segundo. Si es normal, voy a agregar el cero que está a la derecha, 80 mililitros por segundo. Y si es máximo, 94.5 mililitros por segundo o 0.0945 litros por segundo. Depende mucho de cuáles son las características de apertura del agua, cómo se va a tomar. Sin embargo, lo normal es tomarlo como 0.08. Basados en esto, ya podemos calcular, antes del cálculo, podemos calcular cuánto va a ser nuestra demanda de agua por los muebles. ¿Qué es lo que ocupamos? Esta tabla de equivalencias en unidades de gasto. Vamos a ocupar esta tabla de equivalencias de los muebles en unidades de gasto. Entonces, teniendo en cuenta esta equivalencia, nos dice que un excusado privado consume 3 unidades mueble, una regadera privada con mezcladora, 2 unidades mueble, una fregadero de trastos privado, también 2 unidades mueble, un lavadero o lavadero de, o un lavadero de ropa o lavadora para ropa privadas con llaves, son cada una 3 unidades mueble, un lavabo privado, como ya lo hicimos claro, 1 unidad mueble, y un vertedero o grifo privado con llaves serían 3 unidades mueble. La pregunta es, ¿por qué estamos escogiendo privado? Muy claro, lo que estamos haciendo es una casa habitación, por eso es importante que en todo lo que estamos eligiendo ahorita sea privado. Para el caso de la práctica de la escuela, si se hiciera el cálculo de la tubería, tendría que hacerse con, escogeríamos nosotros los valores, pero que no serían privados, sino serían públicos. Por ejemplo, si habláramos de la escuela y quisiéramos saber nosotros colocar baños para una escuela, el excusado de tanque tendría que ser público. Sí, el excusado de tanque tendría que ser público. Si colocamos un mingitorio, tendría que ser público, pues los mingitorios son públicos. Si colocáramos lavaderos, debe ser públicos, y por ahí algún vertedero también debería de ser público o también conocido como de oficina. Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, cambia considerablemente los elementos a ocupar. Hacemos la sumatoria, la relatoría de cuántos elementos tenemos. Tenemos 3 lavabos privados. Vamos a ir aquí a una pequeña imagen donde lo vimos. Teníamos 3 lavabos privados, teníamos 3 excusados, 3 regaderas, un fregadero, un lavadero de ropa, una lavadora y 2 vertederos. Y es algo importante, aunque en el plano no aparezca lavadora, aquí aparece, pero aunque en el plano no aparezcan, sí o sí lo deben de tomar en cuenta. ¿Y por qué? Porque en algún momento las personas van a comprar una lavadora y deben de tener suficiente suministro de agua para poderlo conectar. Repito, hoy capaz no, pero en algún momento sí. Entonces, siempre, chicos, deben de tener en cuenta
darle tomar en cuenta la toma de agua. ¿Por qué? Porque en algún momento van a tener agua o necesidad de agua. Hoy capaz no, pero en algún momento sí va a ser obligatorio. Bueno, entonces, ya basados en esto, hacíamos precisamente el cálculo de todos estos elementos, de estos, ¿cuántos son? 3, 6, 9, 12, 14 elementos. Aquí están los 14 elementos. Los multiplicábamos las cantidades que teníamos por el valor que teníamos. Tres lavabos privados por una unidad mueble son 3, 3 excusados por 3 son 9, 3 regaderas por 2 son 6, un lavadero de ropa, una lavadora para ropa, un fregadero de trastos y 2 vertederos. Los vertederos jóvenes corresponden a los grifos que vamos a ocupar para regar tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Entonces, en total nos dio 32 unidades muebles. Y ahora sí, ocupamos la operación precisamente del cálculo de diámetro y 32 unidades mueble multiplicadas por 0.08, que es el valor de un flujo normal, nos daba como resultado 2.56 y este resultado son litros por segundo. Bueno, ya teníamos el valor en litros por segundo. También necesitamos la altura de caída del agua. Necesitábamos la altura de caída del agua, entonces, para esto, recordemos, la normativa indica que la mínima altura que se debe tener en cuenta son 2 metros para que todos los elementos tengamos flujo, pero pues en este caso nos estamos basando de una idea ya clara, ya preestablecida antes. Entonces, dice 2 veces la gravedad por la altura. ¿Qué altura, jóvenes? Es la altura de diferencia que existe entre la salida del tinaco, la salida de agua del tinaco y la regadera que esté más alta. Entonces nos da una altura de 1,85, 2 por 9.81 por 1.85. Se hacía el producto, daba 36 y tantos, la raíz cuadrada, y nos quedaba una velocidad de 6.024 metros por segundo. Ya con la velocidad nosotros podemos sacar la tubería. Podríamos calcular el diámetro de la tubería con la fórmula que ustedes vieron abajo y diámetro de la tubería por continuidad 1273 por el flujo entre la velocidad 6.024. Entonces tendríamos chicos, un diámetro de 23.26 milímetros, lo que correspondería a, subo aquí a ver mi tablita, 23 y tantos milímetros corresponde a un diámetro mínimo de 23.8, que sería 1 pulgada. Para la bajada de agua fría, entonces, la bajada de agua fría deberá de tener un diámetro mínimo de 1 pulgada. Ya habíamos hecho más o menos como nuestro pequeño croquis, cómo iba a quedar. Ahí está. Ok. Pues partimos de que viene una llave de no regreso en la parte exterior de la banqueta, medidor, una llave interna de paso, normalmente de 90 grados, después una bifurcación para poder colocar una llave, esto normalmente para poder hacer alguna limpieza más que para poder tomar agua. Recuerden que la toma iba a ser de 3/8, simbología, es una línea segmentada. Llegamos hasta donde vamos a tener nosotros la tapa de la cisterna,
Aquí tenemos ya nuestra válvula con flotador y desde ahí una válvula check, bomba y el codo hacia arriba de la subida de agua fría debido para nuestra subida. Esto ya en un diámetro de 1 pulgada. Esa tubería vuelve a aparecer en este punto con un codo hacia abajo. Vamos dando vueltas, otro codo. Otro codo, aquí tenemos un sistema de codos, por eso tiene una flecha, significa que hay un cambio de altura, pero sigue estando para allá. Y nuevamente con un flotador hasta el tinaco. Todo fue en un diámetro de 1 pulgada. Ahora, para la parte de la bajada de agua fría, salimos del tinaco, una llave de paso con un giro de 90 grados, la simbología para tubería de agua fría dentro de una vivienda, siempre y cuando esta no sea toma o tubería de subida, corresponde a línea punto, entonces esa es la que vamos ocupando y hasta aquí quedamos. Quedamos en este punto suspensivo donde estamos en el eje entre 5 y 6, entre 5 y 6 y E, entre 5 y 6 y E. Y ahora vamos a la segunda parte de las tuberías. Chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta para que yo pueda continuar. No, de mi parte no, Inge. ¿No? Ok. ¿Los demás, chicos? Igual, Inge. ¿No? Ok. Bueno, como lo vimos, la tubería, y eso es importante, por eso muy importante los ejes, estamos bajando entre el eje 5 y el eje 6. Entonces, entre el eje 5 y eje 6. Eso es lo importante que nos van a denotar los ejes. Entonces, el eje 5 y eje 6 es este metro que tenemos acá. Lo voy a marcar con un par de líneas para que lo podamos observar. Miren, el eje 5 y el eje 6. Entonces, en este punto nosotros vamos a tener ya la tubería. Aquí. Aquí nosotros, voy a hacer un pequeño diagrama. La tubería viene bajando. Entonces aquí nosotros tenemos que poner una cruz, una T. Y esto lo vamos a ver de esta manera, porque vamos a requerir una T. Ese tubo que vemos es la bajada de agua fría que viene del tinaco. Okay. Este tubo es el que va a ir al primer nivel. Y este tubo es el que me va a alimentar. Recuerden que estoy viendo el tubo que está saliendo en este punto. Aquí voy a poner una salida de nuestra T. Perdón. Que va a estar alimentando, número 1, a nuestros elementos del patio de servicio. Y después, ahí nomás, se va a seguir en línea para poder alimentar a nuestro baño. Así que ahí nomás, después de esto, va a seguir alimentando al baño de la segunda planta. Es el único baño que tenemos en el segundo nivel. Entonces, pues lo vamos a aprovechar directamente de acá para alimentarlo. No olviden, chicos, que para todo esto tenemos que siempre tomar en cuenta cuáles van a ser nuestros elementos. En este caso estamos hablando de nuestras tuberías. Como vamos a poner jóvenes, el T no va a estar ni hacia arriba ni hacia abajo. Vamos a, perdón, vamos a tener una T que va a estar mirando hacia una lateral. La T va a tener una derivación hacia la derecha. Entonces vamos a ocupar precisamente esta simbología donde vamos a colocar hacia dónde vamos a tener
nosotros nuestra T. Ay. Dice T con salida hacia abajo, con derivación a la derecha. Aquí la derivación no es hacia la derecha, sino es hacia el frente. Entonces, aquí vamos a ocupar muy parecida a esta, una T con salida, una T con salida hacia arriba, porque también tenemos lo que es la entrada, con tapón a la derecha, pero con la salida lateral. Entonces, vamos a hacer un dibujo similar para poder denotar cómo va a ir nuestra tubería. Entonces, ahora sí. Ustedes me dicen, jóvenes, si logran ver mi tubería. Sí, Inge. Sí, ok. Entonces, estoy marcando lo que corresponde a la T. Si fuera un simple codo, no llevaría la flecha. En este caso, estoy colocando la flecha porque es una T. ¿Cómo está la T? La T está así, y la flecha, jóvenes, que acabo de dibujar, es la que va hacia el patio de servicio. Para los que tengan dudas, voy a aprovechar aquí ahí no me ayuda este isométrico porque está del otro lado. Bueno, aquí, para los que tengan dudas, ¿qué es lo que está pasando? Aquí está al revés, pero recuerden que la bajada de agua está haciendo esto, entonces requiere una T para mandar hacia el patio de servicio y el elemento T para seguir bajando ¿hacia dónde? Hacia estos baños y hacia esta cocina. Por eso estoy colocando la T de esta manera. Ok. Entonces, ¿dónde estaba yo? Por acá, sí. Entonces, ahí está la T. Esta T va a tener aquí nuevamente esta bifurcación de tubería. Vamos a tener aquí otra bifurcación más para poder, aquí vamos a poner otra T. Esta T ya va a estar normal en la tubería, por eso lo estoy colocando en sus 3 líneas. Porque aquí está la unión de un lado, la unión del otro y la que sale para acá. Y porque acá nuevamente vamos a tener T's. Una T para lo que va a ser el lavadero. Y aquí ya no, como ya es el final de la tubería, ya colocaríamos un codo para lo que va a ser el área de lavado. Siempre al final de cada tubería, donde vamos a tener un mueble, recomendación, jóvenes, colocar una llave. Siempre al final de la tubería, colocar una llave. Ahí está. Para la utilización de cada mueble. ¿Alguien me puede decir, chicos, por qué es obligatorio colocar una tubería, una llave al final de cada tubería? De alguna fuga, esa se podría cerrar para que ya no pase en toda la, ¿cómo se llama? En toda la casa, para que no se escape en toda la casa. Exactamente, para cuando tengamos alguna fuga o queramos hacer un mantenimiento, por ejemplo, las lavadoras. Disculpen. Las lavadoras normalmente se llenan de pelusas, se pone sucia la tubería, entonces como se les da una limpieza pues periódica, entonces pues se cierra ahí y ya no tenemos que ir a cerrar la tubería del tinaco para poderle dar limpieza. Igual en el caso del grifo, directamente desde acá podemos. ¿Y cómo se conecta ya de la lavadora, de la tubería a la lavadora? Normalmente se ocupa un coflex y de ahí se va a conectar directamente. Bueno, vamos a
Vamos a colocar, recuerden que esa tubería es línea punto. Ahí está. Y vamos con el diámetro. Ay, chicos, ¿me van a hacer favor? Fernando, no sé si nos puedes leer, por favor, lo que está en esa diapositiva. Sí, Inge. Los diámetros de las tuberías de distribución y utilización. Tuberías de distribución de 3/4. Tuberías de entrada y salida de calentador 3/4. Tuberías de utilización 1/2 o 3/8 según la tabla 4.9. Tabla 4.9. Tamaño mínimo de diámetros para tubos alimentadores de agua. Accesorio. Tina de baño. Unidades mueble 2. Diámetro mínimo del tubo en centímetros. Agua fría 1.27 centímetros. Agua caliente 1.27 centímetros. Bidet. Unidades mueble 2. Diámetro mínimo del tubo en centímetros. Agua fría 127. Agua caliente 127. Regadera. Unidades mueble 2. En agua fría 1.27. En agua caliente 1.27 centímetros. Toilet. Muebles. Toilet muebles 3. Agua fría 0.953 centímetros. Agua caliente 0.953 centímetros. Tarja de bar. Unidades mueble 1. Agua fría 0.953 centímetros. Agua caliente 0.953 centímetros. Tarjeta de cocina 2. 1.27 centímetros. 1.27 centímetros. De agua fría y agua caliente. Lavabo. Unidades mueble 1. Agua fría 0.953 centímetros. Agua caliente 0.953 centímetros. Tarja de lavandería. Unidades mueble 2. Agua fría 1.27 centímetros. Y agua caliente 1.27 centímetros. Lavavajillas. Unidades mueble 2. No cuenta con agua fría. Agua caliente está entre 0.953 centímetros y 1.27 centímetros. Lavadora. Unidades mueble 2. Agua fría 1.27 centímetros. Agua caliente 1.27 centímetros. Gracias, Fer. Bueno, para los que todavía se olviden, toilet es excusado, tarja de cocina, fregadero de trastos, tarja de lavandería, estamos hablando de lavadero o lavadora. Entonces, ya con estos resultados, vamos a decir, tuberías de distribución. Todas las tuberías de distribución deberán de ser de 3/4 de pulgada. Todas las tuberías de distribución de 3/4 de pulgada, las tuberías de entrada y salida del calentador 3/4 de pulgada y las tuberías de utilización de media pulgada o de 3/8 según la tabla que acaba de hacer favor de leer. Entonces, vamos con nuestra tubería de distribución. Entonces, esta tubería, como ya lo vimos, va a ser de un diámetro de 3/4 de pulgada. La distribución es la tubería principal que vamos a tener. Esa es la tubería de distribución. Pero recuerden, jóvenes, la bajada de agua fría tenía un diámetro de 1 pulgada hasta acá. Entonces, ¿qué significa? Que saliendo de la tubería, ¿qué es lo que vamos a tener que poner? Aquí vamos a tener que poner nosotros una reducción. Para que tengamos claro, después de, saliendo de la T, vamos a poner aquí una campana, donde
vamos a reducir de 1 pulgada a solo 3/4 de pulgada. Vamos a poner una reducción para pasar de 1 pulgada a 3/4 de pulgada. Ahí está. Eso permite ya que el diámetro de la tubería sea para una tubería de distribución. Esta tubería de distribución va a correr a lo largo de este muro para poder distribuir. Cuando llegamos ya a la tubería tanto del lavabo y del fregadero, aquí nuevamente vamos a aplicar exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que esas tuberías pueden ser de media pulgada o 3/8, según sea el caso. Nuevamente hacemos lo mismo, aquí saliendo de esta nueva T, saliendo de esta nueva T, también colocamos una reducción. Ahora acá, para pasar de 3/4 que había en esta tubería, a pasar a un diámetro de media pulgada. Para pasar a una tubería de media pulgada. Media pulgada, media pulgada. Ahí está. Ahora de este otro lado. No voy a tener que borrarle. Ahí está. Ahora sí, esta tubería vamos a colocarla para acá. Y les pregunto, jóvenes, ¿la tubería de agua fría de qué lado va? ¿Va del lado derecho? ¿Por qué del lado derecho? No sé, Inge. Ahí sí no sé. Quiero que por favor me digan, de los 15 que están en clase, ¿quiénes de acá son zurdos? Yo, Inge. Emanuel, uno. ¿Quién más? ¿Quién más? Solo. Solo, bueno. En México, aproximadamente el 12-13% de las personas son zurdas. Entonces, normalmente, pues las personas en el 88-87% somos derechas o ambidiestras, según sea el caso. Y aquí viene una parte importante con respecto a eso. Normalmente, como nosotros somos derechos, ¿cuál es la mano que ocupamos o nuestra mano predominante? La derecha. Y mecánicamente, ¿qué es lo que hacemos? Movemos nuestra mano derecha y lo primero que abrimos es la llave que tenemos enfrente. Repito, tenemos la mano derecha, la llevamos hacia un grifo y abrimos la que está del lado derecho. ¿Y cuál va a ser? Para evitar que nos quememos y cualquier otro tipo de fallas, lo que estamos abriendo es el agua fría. Por eso el agua fría va a derecha. Esa es una nomenclatura debido a nuestra, a nuestra mecánica corporal. Entonces, en todos los elementos que ocupemos agua fría, vamos a colocarlo a derecha. Derecha, derecha. El único que va a ir a la izquierda es el excusado, retrete o toilet. ¿Alguien me puede decir por qué el excusado va a mano izquierda? ¿Cómo dije? No escuché la pregunta. ¿Por qué mientras que en la regadera, como en el lavabo, va a mano derecha? ¿Por qué en el caso del lavabo, del baño, bueno, de la taza, va a mano izquierda? Porque el excusado no ocupa agua caliente, solo regaderas, lavabos, lavadoras lo ocupan. Donde ocupemos agua caliente y agua fría, donde ocupemos, por ejemplo, en un lavabo,
Luego vemos agua caliente y agua fría, normativa, agua fría del lado derecho, agua caliente del lado izquierdo. Esto va a ser por normativa. Entonces, donde no ocupemos, por ejemplo, el excusado, ese sí va a mano izquierda. Entonces, nuevamente acá hacemos los elementos que va a llevar. Aquí, como tenemos tres uniones T, tres uniones T, dos tubos, codo. Dos uniones, codo. Al final de cada una de estas, no olviden, jóvenes, vamos a colocar una pequeña llave. Bueno, en el caso de la regadera, ya va directamente conectado, no lleva una llave, sino que va conectado directamente ¿a dónde? A lo que va a ser la mezcladora de la regadera. Si quieren por ahí algún tipo de protección para no estar, si por ejemplo como la regadera no lleva una válvula para poderse cerrar, si lleva una válvula para que no salga agua, pero si por ejemplo requieren algún tipo de mantenimiento, se puede agregar otra válvula, aunque en el caso de la regadera ya no es necesario. Entonces, el diámetro de 3/4 de tubería llegaría ¿hasta dónde? Hasta donde tenemos el codo para entrar al baño. Después del codo del baño colocamos nuevamente una reducción y esta reducción nos los baja a media pulgada. Diámetro media pulgada y diámetro media pulgada. Una tubería de media pulgada aproximadamente está denotada para un uso de hasta más o menos 10 unidades mueble. Una tubería de media pulgada está aproximadamente ocupada para entre 9 y 10 unidades mueble. Un baño solo son 6 unidades mueble. Entonces, como el baño en total son 6, 2 de la regadera, 3 del excusado y 1 del lavabo, perfectamente cumplimos. Y toda la tubería aguanta hasta 10. En teoría, muchos lo llevan al máximo y le ponen todo este ramal en media tubería, en media pulgada, pero si agregamos lo que es la lavadora, llegamos a 9 y si agregamos el lavadero de ropas, llegaríamos a 12. Dicen, pero es que nadie ocupa todos los elementos al mismo tiempo. Nadie ocupa la regadera de 2, el excusado de 3, el lavabo de 1, la lavadora de 3 y el fregadero de 3. Si ocupáramos los todos en jalón serían 12, pero como o ocupas la regadera o ocupas el excusado, aquí automáticamente si yo ocupara el excusado, la regadera no ocuparía, entonces si hacen cuenta sería 3, 6, 9, 10, funcionaría media pulgada. Por eso muchos no hacen una descripción de tuberías con 3/4, sino que después de la bajada, una reducción y directamente de acá ocupamos únicamente media pulgada. ¿Por qué? Porque asumen a que no se pueden ocupar todos los elementos. Pero en este caso, capaz el baño no lo permita, salvo que tuviéramos aquí algún tipo de puerta esmerilada o con a una puerta de cancelería, alguna cancelería de aluminio o de algún otro material, ahí sí sería viable y la realidad es que sí podría haber una persona bañándose y otra persona en el excusado, es algo difícil, pero se puede dar. ¿Y por qué la recomendación mejor seguir esto de únicamente las tomas finales con media pulgada? Porque eso permite que, que cuando alguien, por ejemplo, entre el excusado y le baje, no sentamos el cambio del agua. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado de repente que alguien ocupa la taza o ocupa el lavabo y ustedes se están bañando y solo sienten que sale. Si abren ellos el agua fría, ustedes sienten que sale agua caliente. Y si ellos ocupan agua caliente, ustedes sienten solo agua fría en la regadera. ¿Eso es porque se llegan a mezclar, por así decirlo? No. Lo que pasa es Luego, que ¿qué pasa? Recuerda que en tu regadera
tienes una mezcladora y después de la mezcladora te está saliendo a ti agua, pero es una mezcla entre caliente y fría. ¿Qué pasa si por ahí alguien toma agua fría? ¿Qué es lo único que sube por el tubo? Caliente. Y si alguien toma caliente, ¿qué es lo único que sube por el tubo? Fría. Pero muchas veces es porque el diámetro de las tuberías es muy pequeño y por eso no pasa suficiente agua para todos los muebles. Por eso la recomendación es que mejor se haga el traspaso de toda la tubería de distribución en 3/4, así de acá, reducción, 3/4 y solo tramos pequeños, media pulgada, donde realmente las unidades sean menores. Yo recomiendo que una tubería de media pulgada se ocupe máximo en valores ya pequeños, no nos ocupemos como algunos que llegan hasta el máximo de 10 unidades mueble, o como acá que lo ponen hasta 12, teniendo en cuenta que, pues, que no pueden ocupar dos lugares al mismo tiempo. No sé si alguien tenga hasta acá alguna duda o alguna pregunta. No, Inge, de mi parte todo bien. ¿No? ¿Los demás? Yo una que, Mande. por ejemplo, ahí en el patio de servicio no aparece su calentador o está ubicado en otra parte. No, ahí va a estar ubicado. Ahí va a estar ubicado Iván. Ok. Y a eso vamos. ¿Alguien me puede decir, chicos, cuál es la tubería de entrada y salida del calentador? En esta diapositiva lo enuncia. ¿Cuál, Inge? ¿Cuál es la tubería de entrada y salida del calentador? ¿Cuál es la tubería que se ocupa para entrada y salida del calentador? No sé si lo logran ver. 3/4. 3/4. 3/4. Entonces, como aquí vamos a colocar nuestro calentador para no afectar más a nuestro diseño en la planta baja, entonces voy a dibujar nuestro calentador. Muy grande, uno más chiquito. Bueno, vamos a poner uno gris para que se cambie un poquito el color. Ahí está. Aquí vamos a poner, voy a poner por acá el calentador. El calentador, bueno, voy a ponerlo en su lugar. Lo voy a colocar un poquito separado, solo para que yo pueda mostrar las tuberías. Pero recuerden que esas tuberías es un juego de tuberías que todas van pegadas sobre el muro. Entonces, aquí, de esa tubería de 3/4, yo sacaría la tubería para nuestro calentador. Ahí está. Esa tubería, al igual, después de ocupar una T para poder sacar la tubería, esta sigue siendo en 3/4, no hay un cambio. Esta se le coloca de una vez aquí una válvula para poder suministrar el agua fría y para poder evitar cualquier cosa. Y aquí llevo un codo precisamente para que pueda bajar la tubería. Un codo y después una tubería que se rosca. Ahí está el codo. Ahí está. Recuerden que esta tubería, como ya lo vieron por ahí, diámetro 3/4 de pulgada. Y ahí está ya nuestra tubería de el calentador. Bueno, voy a moverlo un poquito porque poner esta tubería va a ser de un diámetro de 3/4 de pulgada. Ahí está.
Ok. Entonces, espero no afectar tanto a la tubería, así a lo que vamos a dibujar. Ustedes me dicen, chicos, si se logra entender bien. Salimos acá, ahora ya para el agua caliente. Salimos acá para el agua caliente. ¿Cuáles ocupan agua caliente? Ocupa el lavabo y ocupa la regadera. Ahí, aquí la regadera, ahí está. Listo. Y hacemos exactamente lo mismo. Colocamos denotación de qué tenemos. Aquí tenemos una T. Aquí tenemos un codo. Aquí tenemos otro codo. Y hacemos la misma descripción. Después de la T, ¿qué es lo que viene acá? Después de la T viene una reducción. Ahí está. Después de la T viene una reducción. Vamos a hacer el dibujo acá de nuestro calentador. Tenemos un codo que sale. Aquí también, si quieren, ustedes pueden poner una válvula, por si quieren tener una válvula de cerrado de agua caliente, muy parecida a la que se tiene en el tinaco. Ahí está. Aquí tendríamos un codo. Ahí está. Y acá sí vamos a requerir una válvula. Otra cosa que ocupe agua caliente también es la lavadora. Ay, 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 ay. Ay, voy a tener que borrar un poquito mis dibujos. Ahí está. Porque yo me estaba olvidando del agua caliente para la lavadora. La lavadora lleva agua caliente porque esto permite que se pueda quitar todas las manchas, tanto en la ropa como para igual trastos. Es algo viable. Y la lavadora, chequen, siempre ocupa agua caliente, solo que en muchos casos no le conectan, pero pues debería de llevar. Igual, misma normativa, una a la izquierda y otra a la derecha. Ahí está. Y seguimos la misma teoría que estamos ocupando ahorita. Prácticamente ya cuando estamos en distribución y ocupación, la tubería que ocupamos para agua fría es la misma en diámetros para agua caliente. Ahí está. Y ahí tenemos, chicos, nuestra red de tubería de agua caliente. Diferencia es que aquí no son, ahorita vamos a ver la simbología. Van a tener que disculpar, no le voy a poner a todos los elementos toda la simbología, porque si se dan cuenta, no quiero manchar tanto mi plano en ese sentido. Bueno, donde lo tengo no tengo tanto espacio para que lo pueda yo marcar bien. Ahí está. Ahí está. Voy a marcar nada más lo que me hace falta. Por acá me hacía falta una T. Ahí está. Entonces ahora sí voy con los diámetros. Diámetro de salida del tinaco es de 3/4 de pulgada. ¿Hasta dónde llegamos a 3/4? Este diámetro es de 3/4 de pulgada. Podemos hacer el análisis que tenemos acá. La lavadora son 3 unidades. La lavadora son 3 unidades. La regadera son 2 unidades y el lavabo es 1 unidad. Son 6 unidades. Entonces, si nosotros lo vemos bien, podríamos tener media pulgada. Repito, recuerden, jóvenes, que el diámetro dice que es hasta 10 unidades. Yo llevo hasta acá con 3/4. Yo acá voy hasta con 3/4 de pulgada. Pero tenemos lavadora, que son 3 unidades. Tenemos regadera de 2 y lavabo de 1. 3 más 2 son 5 y 1 son 6. Entonces, en teoría, yo podría tener toda esta tubería. Aquí yo podría poner aquí una reducción, desde acá, una reducción
antes de que yo vaya a la T que va a dividir para mi lavadora, aquí podría una reducción. Ahí está. Y pasaría a ser un diámetro de media pulgada. ¿Por qué de media pulgada? Ventaja que tenemos en esta tubería roja es que ya las unidades muebles son menores porque ya no entró el lavadero de ropa y ya no entró el excusado. Nunca le vayan a poner tubería de agua caliente a un excusado. Un excusado no lleva agua caliente. Ahí está. Y si no quieren hacer esto, pueden copiar exactamente la tubería de agua fría, llevar la tubería de agua de 3/4 hasta este punto y de ahí las dos reducciones, como lo quieran ver. Eh, Recuerden que la tubería es una línea y de vez de que esté segmentada con línea punto, es línea 2 puntos. Y esta es la simbología que se ocupa para el agua caliente. Línea 2 puntos. Ahí está. Línea 2 puntos. En este punto va a ser nuevamente una T. Aquí en este punto vamos a tener nosotros, después de esto vamos a colocar, no, aquí vamos a colocarnos un juego de codos y de T. ¿Por qué? Porque recuerden, jóvenes, que aparte de esto también vamos a ocupar lo mismo. Vamos a poner aquí, tenemos una T. ¿Y por qué una T, jóvenes? Recordemos que vamos a seguir bajando el tubo de agua hacia la parte inferior donde también vamos a requerir agua caliente. Antes de que yo siga, jóvenes, me gustaría escucharlos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, y que solo ¿por qué el excusado no lleva agua caliente? O sea, es simplemente o hay algo así como más, ¿Cómo? más a detalle de, sí, que el excusado no lleva agua caliente, no sé si tenga que ver con algo más que simplemente no, que el agua no haga contacto con nosotros, por así decirlo, o simplemente es por eso. Mira, la mejor forma en que te puedes dar cuenta es que vayas a tu excusado y te des cuenta. Solo tiene una conexión y es agua fría. No requieres agua caliente. Ocuparías agua caliente si ocuparas un bidet. Un bidet es una taza muy parecida a la que tenemos con la taza de baño, pero que tiene un grifo que te sirve para pues, lavarte las partes íntimas. Es decir, tiene agua caliente y agua fría. Pero una taza únicamente ocupa agua caliente, agua fría. Es lo mismo que pasa con el lavadero de ropa. El lavadero de ropa, bueno, si el cliente quiere agua caliente, póngalo. Pero si no, un lavadero de ropa normalmente solo ocupa agua fría y lo que sí ocupa agua caliente es una lavadora. Ah, No sé sí, si está por ahí gracias. claro. Sí, sí, que gracias. ¿Sale? Bueno, no sé si hasta acá jóvenes tengan alguna duda o alguna pregunta. Estoy intentando ir un poquito lento para que se pueda entender todo lo que se está haciendo. ¿Podemos bajar a la siguiente planta? Sí, Sí, ok. Bueno, seguimos en el mismo eje, que es en el 5-6. Recuerden que es aquí donde tenemos el metro. Entonces, llegamos hasta este punto. Primero voy a hacer la tubería de agua fría. En este caso de la tubería de agua fría voy a tener mi T, pero ¿cómo vamos a tener la T? La T la voy a tener hacia arriba, porque ya es la parte final. Esto es línea azul. Ahí está. Entonces, pues voy a poner, ahí está. Bueno, pero esta línea va a ser mucho más grande. ¿Y por qué más grande? Porque recuerden, chicos, que voy a colocar hasta el final un grifo.
Ahí está. Esta es la tubería de agua fría. Hoy te voy a explicar por qué le hice tan grande. Bueno, número uno, aquí yo tengo el codo mirando hacia, la T, perdón, mirando hacia arriba. Por eso queda el vacío en medio. Ahí está, es una T hacia arriba porque ya es la parte final del tubo. Recuerden que sigo llevando acá diámetro de bajada de agua fría. Sigue siendo en 3/4 de pulgada. Ahí está. Este diámetro va a ser funcional hasta, voy a colocar acá mi tubería. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Estoy colocando todos los elementos que vamos a ocupar, todas las T's y codos necesarios para realizar la tubería. Vamos al fregadero, recuerden, mano derecha, agua fría. Mano izquierda, caliente. Yo había hablado que porque había dejado hasta acá la tubería. Recuerden que acá voy a colocar un juego de codos y vamos a colocar un grifo. Por eso el que yo haya dejado hasta acá una tubería. Así la tubería yo la he llevado hasta acá para poder conectar aquí algún tipo de manguera o demás. Entonces, ahí está. Ok. Estoy colocando mis válvulas. Recuerden, todos los muebles llevan válvulas de cierre, excepto la regadera. Ahí está. Y yo sigo manejando mi otro baño. Hago exactamente lo mismo que hice con este otro baño. Si por ahí alguien tiene alguna duda o comentario, por favor, chicos, no duden en denotarlo, por favor. Aquí tenemos otra T. Aquí vamos a tener otra T para poder sacar la tubería de nuestro lavabo. Y me voy hasta el grifo que voy a tener ya en la parte exterior de nuestro jardín, en la parte trasera. ¿Por qué pusimos dos grifos? Porque nuestro jardín es muy largo, entonces pues para no tener una manguera tan larga en ambas puntas, entonces por eso colocamos un grifo. Ahí está. Un grifo en ambas puntas. Siempre que tenemos un grifo hay que colocar una flecha porque lo que vamos a tener no solo es un codo, sino vamos a tener un juego de codos para tener la altura que se requiere. Ahí está. Bueno, ya tenemos en teoría nuestro ramal. Vamos con los diámetros que se requieren. ¿Cómo podemos sacar el diámetro? Muy sencillo. Voy a empezar con el baño. Este baño, jóvenes, recuerden que el baño es una tubería bueno, la simbología es línea punto.
y diámetro, media pulgada y media pulgada. Lo que significa es que si venía en 3/4, yo aquí voy a poner, terminando la T, voy a colocar aquí una reducción. Aquí voy a colocar una reducción que me va a permitir reducir de 3/4 a media pulgada. Ahí está. Este baño ya está. Bueno, aquí vamos a la parte importante. Recordemos, jóvenes, una llave de una tubo de media pulgada soporta aproximadamente hasta 10 unidades de descarga. Entonces, 10 unidades de descarga significaría, y vamos con esta parte, un excusado jala 3, una regadera jala 2 y un lavabo jala 1. ¿Cuánto llevamos acá, chicos? 6. 6. Ok, 6. Y aquí tenemos un vertedero. El vertedero, si checan por ahí, jala 3. Entonces tendríamos 9. Entonces, nosotros podríamos, después de esta tubería, ponerle un reductor para estas 9 unidades y que ya todo tuviera media pulgada. Yo no me quiero ir tan de esta manera. Quiero gastar un poquito más de dinero. Esto de gastar un poquito más de dinero es porque si yo en algún momento quisiera algún aumento de tubería, lo pudiera hacer. Entonces, el reductor no lo voy a poner en el primer tramo de la tubería. Y a ver, les explico. Yo el reductor lo podría poner en este punto, aquí, y porque ya sé que todos los elementos de aquí en adelante dan 9 unidades 9 unidades de mueble, y como la tubería aguanta hasta 10, podría ser viable, pero yo no lo estoy colocando en este punto, lo estoy colocando aquí, porque ya habré quitado 2 de la regadera y 3 del baño, 5 unidades mueble, y únicamente entonces este tubo de media pulgada que me está quedando, este tubo de media pulgada estaría dando agua para el lavadero que gasta 1 y para el vertedero que gasta 3. En teoría significa que si yo por aquí quisiera colocar alguna fuente, alguna cosa, no pasa nada, porque este tubo hasta este punto estaría gastando 4 unidades mueble. ¿Cuántas más unidades mueble yo le podría cargar? Hasta 6. Es decir, me está quedando prácticamente un baño completo sin ocupar de tubería. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Y es de los análisis, chicos, que ustedes deben de pensar antes de, porque les puede permitir precisamente tener un poquito de mejor calidad a la hora de diseñar. Es decir, le están dando más previsiones hacia su cliente. Entonces, voy a borrar este diámetro, lo voy a poner de este lado. Diámetro 3/4 de pulgada. Entonces, todo este es diámetro de 3/4 de pulgada. Aquí se hago una reducción para no seguir gastando en tubo de 3/4 de pulgada. Y ya solo sigo en diámetro de media pulgada. Diámetro de media pulgada. De acá para acá, como ya lo dije, ya no requiero yo tanta tubería, entonces yo ya lo puedo llevar en un diámetro de media pulgada, ya de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque como lo dije, ya hice una reducción y eso nos permite tener una tubería suficiente, incluso hasta para no solo el grifo, sino para cualquier otro elemento. Ahí está. Bueno, en este caso tenemos una tirada. Si la tirada es mayor a, como en este caso, jóvenes, los tramos de tubería, hay tramos de tubería de 6, a otros tramos de 3 metros. Si van a ocupar de tramos de 3, hay que colocarle donde va a haber la conexión. Por ejemplo, en este caso que tenemos una tirada larga, si yo ocupara tramos de 3 metros, habría que conectarle, ponerle una pequeña al tubo, poner un par de líneas donde significa que vamos a tener una unión. Si se ocupa tubería de 6 metros, pues no va a ser necesario. Ahí está. Entonces, voy a seguir entonces ya con mi línea punto. Si alguien por ahí tiene alguna duda, por favor, chicos, díganmela. O si no se está entendiendo, igual, por favor, jóvenes, sean claros y díganmelo.
porque dentro de poco les va a tocar hacerlo a ustedes. No, dije, sí se entiende. Gracias ahí por los que contestaron. ¿Y los demás? De mi parte, sí está todo claro. Ok. Ahí está. De este lado ya tengo mi tubería. Vamos del otro lado. Hago lo mismo. Siempre, chicos, deben de pensar en que las tuberías no queden al máximo o siendo utilizadas al máximo para que en un dado caso, si se requiere hacer algo más, se pueda hacer. Y es lo mismo que vamos a hacer de este lado. Llegamos hasta este punto con un diámetro de 3/4, pero vamos a gastar agua de nivel 2 en nuestra, así 2 unidades mueble en nuestro fregadero y 3 unidades mueble con nuestra vertedero. Si se dan cuenta, son 5 unidades mueble. Entonces, tranquilamente nosotros podemos poner aquí, como estamos dejando por lo menos 5 unidades mueble, prácticamente es un baño. Podemos dejar aquí nosotros, para ya no gastar más tubería, podemos poner aquí mismo o pasando el lavadero, podemos poner una reducción dependiendo qué tanta presión queramos tener. Si queremos tener mucha presión en el fregadero, la reducción después del fregadero. Si queremos, si no requerimos tanta presión después en el fregadero, podemos poner aquí la reducción. Repito, si queremos mucha presión en el fregadero, aquí vamos a poner el reductor y acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no queremos, porque queremos mucha presión. Significa que queremos que lleguemos en 3/4 hasta esta T y solo para el lavadero hacemos la reducción. Y por supuesto para el grifo. Si no queremos tanta presión o no la requerimos, podemos poner desde acá el reductor y ya toda esa tubería en media pulgada. Entonces, voy a poner aquí nuestra reducción. Y entonces toda esa tubería va a ser ahora ya de diámetro de media pulgada. Diámetro de media pulgada. Como en este caso son, si se dan cuenta, de acá, bueno, no llegamos a los 6 metros porque hay una intersección. Mande. Creo que sí. Chicos, ¿me escuchan?